Ohayosu, gente de internet, yo soy Fideo Mamoru y hoy estamos con más y mejores curiosidades del japonés. Hoy día, a propósito de esta suerte como de hiatus que me tomé de aproximadamente 6 meses, los cuales no fueron meses productivos para el canal y para mi vida tampoco tanto, más bien en realidad estos 6 meses fueron de muchas turbulencias personales en mi vida personal y no me vi con las ganas ni de hacer videos, ni de pensar en hacer videos, ni de tener siquiera el espacio para poder hacerlos en primer lugar. Así que hoy día decidí hacer algo muy especial, porque no sabía cómo volver al canal, simplemente no me venían las ideas de un tema poderoso, potente, que pudiese llegar a ustedes y ser, pues bueno, el video que revitalice mi canal. Así que ese tema va a ser el que veremos hoy día, y el tema que veremos hoy día es fundamental, porque estoy seguro que muchos de ustedes saben respecto del japonés, han visto palabras en japonés y muy probablemente sepan diferenciarlas en hiragana, katakana o kanji. Estoy muy seguro que conocen esas diferencias e inclusive si no las conocen hay muchos videos que yo ya he hecho en mi canal hablando respecto de las diferencias entre el katakana, kanji y hiragana. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué es tan importante este video? Porque este video va a resumir el por qué aprender, bueno, en primer lugar, esos 3 sistemas de escritura y de lectura es tan importante, como así también el cómo se estructuran las frases en japonés en comparativa a las frases que se hacen en, no sé, cualquier idioma, español, inglés o lo que ustedes quieran. Pero las diferencias centrales, fundamentales, por así decirlo, de la gramática japonesa en particular. Para que se hagan una idea general, inclusive si ustedes no saben nada de japonés, en el japonés existen, como ya había adelantado, 3 sistemas de escritura, siendo uno el hiragana, que es el más común y conocido, que es aquel que se escribe con las letras de un abecedario común y corriente, el hiragana. Por otra parte, el katakana es lo mismo, es decir, es un abecedario homólogo al hiragana, pero tiene ciertas distinciones y para hacerles un poco un spoiler, o por lo menos si no se quieren dar la lata de ver mis videos anteriores, ocurre que el katakana se ocupa en particular para decir, o escribir mejor dicho, palabras extranjeras o como si estuviésemos escribiendo las palabras con el signo de exclamación o en mayúsculas. Esa es la idea, el fundamento que tiene de la existencia del katakana versus el hiragana. Y por último tenemos los legendarios kanjis, que como ustedes saben, vienen por una parte a sintetizar ideas, es decir, expresan ideas por sí mismas, son logogramas, y por otra parte tenemos que además condensan las fonéticas, la manera en la que decimos las cosas. En otras palabras, por ejemplo, si yo quisiera decir hon, que hon significa libro, literalmente tiene 2 letras, el ho y la n, hon. Si tenemos esas 2 letras, podemos tener simplemente el kanji de hon, que es literalmente muy fácil de escribir, tiene pocos palitos, pocos trazos, y con ese kanji ya tenemos 2 letras, que sería el ho y la n. ¿Van entendiendo un poco la lógica? Por lo tanto, el kanji condensa, el hiragana y el katakana, por otra parte, son simplemente silabarios. Ahora bien, después de este pequeño refresco que les acabo de hacer, ocurre que hay algo más fundamental que, por ejemplo, el silabario o los silabarios y el kanji. Porque ocurre de que para decir palabras, por supuesto que tenemos que tener cierta gramática. No podemos simplemente decir, no sé, libro, mesa, perro y esperar que sea coherente. Por supuesto que no. Para decir libro, mesa, perro, tenemos que eventualmente ocupar conectores. Esos conectores en japonés se llaman partículas. Ignoro en este minuto cómo se dice en japonés, la verdad es que en algún punto lo estudié, pero no es importante. Lo importante es que estas partículas son las que unen las palabras. Son muy importantes, son centrales y además son súper fáciles de aprender, porque son pocas además. Así que hoy día vamos a aprender 3 partículas en particular para dejar algunas otras para después y también no hacer el video demasiado extenuante ni largo. Antes de empezar con el tema de las partículas, quiero hacer un pequeño hincapié en por qué es importante ocupar el kanji junto con el hiragana cuando ocupamos las partículas. Ahora bien, ¿por qué ocurre que hago hincapié en esto? Porque ocurre que, por ejemplo, cuando decimos una frase inventada que yo tengo en mi mente, por ejemplo, Mori no naka de usagi ga iru. En ese caso estoy diciendo, dentro del bosque hay un conejo. Pues bueno, si escribimos esa palabra con kanji más hiragana, tenemos una frase tal como la que vemos en la parte de arriba. Pero si la escribiéramos solamente en hiragana, prescindiendo del kanji, tenemos la versión que está abajo. Ahora bien, tanto en la versión de arriba como en la de abajo estamos diciendo lo mismo. Lo que importa es de que en una estamos ocupando el kanji y en el otro no. Ahora bien, justamente que exista el kanji ayuda a que notemos dónde están las partículas. Porque por ejemplo yo puedo decir Mori no naka de. Entonces estoy diciendo Mori que ocupa un kanji bastante raro. Y al lado de Mori está el kanji de, el hiragana de no. Entonces estoy diciendo Mori no dentro del bosque, Mori no naka de. Naka significa, bueno, otra palabra, naka significa dentro de. Mori no naka de, que ocupa otro kanji. Y el de, que sería otro conector, usagi ga
iru, usagi que sería conejo, y el ga que sería otra partícula, y iru que significa ser o estar de una cosa viva. Por lo tanto, cuando tenemos esta frase con kanji y hiragana, y solamente hiragana, nos podemos dar cuenta de que la versión con kanji es mucho más fácil de leer, tanto para leer los kanjis en sí mismos, como también para ver el acompañamiento, que sería la partícula en particular, que sería tanto el no, como el ga, como el de. Esas tres partículas tenemos en esa frase en particular. Las partículas. Respecto de las partículas, tenemos que tener en consideración que estas son literalmente los conectores del japonés. Y con esto me refiero a que podemos decir cuestiones tan sencillas como eso es mío, o quiero ir para allá, o etc. con esas partículas en particular, hilando las palabras. Ahora bien, estas partículas, ¿de dónde salen? Literalmente son simplemente las fonéticas o las letras, por así decirlo, del hiragana o del katakana. Es indistinto, da lo mismo. Pero el asunto es que son las mismas fonéticas, no cambia nada, son eso. Y por ejemplo, algunas muy sencillas son por ejemplo el wa, el no, el he, el o, el to, el ya y etc. Son como 5 o 7 por ahí, y esas son las partículas centrales. Ahora bien, estas partículas se ocupan con el sentido de darle el matiz correcto a lo que quieres decir, porque se ocupan como por ejemplo algunas partículas para hacer el matiz de pertenencia, algunas para hacer el matiz de objeto, alguna para hacer el matiz de por ejemplo haber o no haber, etc, 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 etc. Partícula no. La partícula no es una partícula increíble, porque ocurre que en este caso la partícula no es partícula de pertenencia. La ocupas cuando quieres decir que algo es tuyo o de alguien en particular. En este caso, por ejemplo, podría ser que yo dijese Soreba watashi no hon desu. Yo estoy diciendo ese o aquel es mi libro, lo cual inclusive lo estoy haciendo con un poco de tenego, que sería diciendo el des al final, que como ustedes saben, eso añade politeness, está siendo muy respetuoso. Entonces estás diciendo Soreba watashi no hon desu. Ese es mi libro. Sin embargo, en el japonés, como en muchos otros idiomas, se prefiere que las frases sean mucho más cortas. En este caso, por ejemplo, diciendo Soreba watashi no hon desu es un poco largo y redundante. No hace falta que digas aquel o ahí, ese o lo que sea, es mi libro, porque indicar en dónde está o qué cosa es, tal vez no es tan relevante. Podría simplemente decir watashi no hon desu. En el caso de que, por ejemplo, alguien te esté diciendo, oye, este es tu libro, kono hon wa kimi no mono desu ka? Entonces en ese caso sería, te está preguntando, ¿ese es tuyo? Y tú dirías, Soreba watashi no hon desu. Entonces estás simplemente respondiendo de manera cortita y muy correcta, ocupando la partícula no, que en este caso sería de pertenencia. Otro ejemplo del uso de la partícula no podría ser algo tan sencillo como decir tsukue no ue ni, que sería literalmente arriba o por encima del escritorio. Tsukue no ue ni. Bueno, ahí estamos ocupando dos partículas, pero solo fijémonos en el no. Estoy diciendo tsukue no. Entonces estoy diciendo arriba de. En este caso, la pertenencia sería el escritorio, porque en el escritorio están las cosas. Por eso es tsukue no ue ni. Y otro ejemplo muy útil podría ser, por ejemplo, para decir los colores de las cosas. Como por ejemplo, podría yo decir Sora no iro wa aoi. Estoy diciendo el color del cielo es azul. En ese caso, pues la pertenencia es literalmente del color. El cielo es el que es azul. Por eso es Sora no iro wa aoi. Por lo tanto, y en resumen, la partícula no se ocupa en específico cuando queremos añadir el matiz de pertenencia. Y en este caso, por supuesto que en todos los ejemplos que les di, tiene que ver con, por ejemplo, la pertenencia de, no sé, el color o de la ubicación de las cosas, o inclusive, en este caso, la pertenencia de un objeto para mí. Por ejemplo, podría ser mi libro, watashi no hon, o watashi no sumahon, o watashi no nandemo, lo que sea. Entonces, en ese caso, pues es una partícula bastante útil dentro de que todas las partículas son útiles. Pero esa en particular me parece muy relevante. Partícula O. La partícula O estoy seguro que les causa un poco de conflicto, porque para aquellos que estén recién iniciándose en el japonés, muy probablemente cuando la estudiaron en la paginita esta de hiragana, la leyeron como wo. Pero no se confundan, porque en particular esta partícula, sí, suena redundante, pero en particular esta partícula solamente se lee, o en, no sé, el 99.9% de las veces, como O. En otras palabras, la lectura como wo, no sé, en algún punto se ocupó, pero ya no se ocupa. Por lo tanto, ¿qué es la partícula O? La partícula O es tan sencillo como para decir cosas. Es decir, lo ocupamos para decir que algo es algo. O sea, en específico, cosas materiales. Pero bueno, los ejemplos son los siguientes. Por ejemplo, yo podría decir, ¡Ore o tsukamaete! Entonces estoy diciendo, agárrate a eso.
bueno, en ese caso tal vez suena un poco anime y tal vez, no sé, habré escuchado a Eren o a Armin decir "Soreo tsukumate" o algo por el estilo, pero no es el caso. Inclusive, si quisiéramos hacer un poco, no sé, apología a esa serie, a Shingeki no Kyojin, también, por ejemplo, cuando el capitán Erwin dice "Shinso Sasageyo", también ocupa esta partícula muy interesante, que es la partícula O. En este caso, quiero enfatizar que justamente se ocupa la partícula O para decir que es el corazón. En este caso, Erwin está diciendo sigan su corazón. Shinso, el Shinso es tu corazón, literalmente el corazón físico, no es como el kokoro. El kokoro se refiere así como un poco en términos más sentimentales, tus sentimientos. Pero Shinso se refiere en términos médicos a tu corazón. Entonces es Shinso o Sasageyo. Sasageyo significa síguelo, persíguelo. Entonces, Shinso Sasageyo, sigan su corazón. Entonces, bueno, ahí Erwin obviamente quería ser inspirador para que, bueno, es una escena de la serie. No quiero hacer spoiler. Pero bueno, entonces ocurre que la partícula O se ocupa en particular para la pertenencia, no, disculpa, para referirse a cosas materiales, como podría ser un corazón, un lápiz, una mesa, no sé, lo que se les puede ocurrir. Cosas, como por ejemplo también podemos decir Kappu o sashiagete kudasai. En ese caso estoy diciendo kappu sería como una tacita, y el O viene justo después de la cosa, que sería la taza, y digo Kappu o sashiagete kudasai. Sashiagete es una manera bastante polite, inclusive pasaría a ser keigo. El keigo es el grado más alto de polite que puede ser en el japonés. En este caso, sashiagete sería similar o homólogo a decir agete, solamente que más formal. Entonces, sashiagete kudasai. También podría ser, por ejemplo, no sé, decir pajama o moratte kudasai. Entonces estoy diciendo, dame el pijama. Pajama o moratte kudasai. Por supuesto, tanto el moratte como el kudasai son palabras y lo que importa es la cosa, que sería el pajama. Pajama, kappu, cámara, no sé, kashan, no sé, da lo mismo, o kabe, lo que tú quieras, puede ser una cosa y le añades el o para indicar que te refieres a esa cosa. Por lo tanto, ahí ya viene siendo bastante útil ocupar bien y correctamente esta partícula. Partícula wa. Ya para ir finalizando el video, quería finalizar justamente con la partícula wa, porque es una partícula muy importante. Diría que inclusive la más importante porque te ayuda a decir, por ejemplo, tú, o puede ser que yo diga yo, o qué sé yo, te ayuda a dirigirte a las demás personas. Por eso considero que es la partícula más importante, porque antes que, no sé, nombrar cosas o decir cuestiones muy elaboradas, vas a partir simplemente introduciéndote tú, hacer el Jiko Shoukai o preguntándole a los demás sus nombres o inclusive dónde viven o lo que sea. Por lo tanto, la partícula wa va a ser tu aliada, porque en ese caso vas a tener que ocuparla y ocuparla muy bien. Por ejemplo, y esto es algo que yo ya he dicho otras veces, yo podría decir watashi wa fideo desu. Estoy diciendo watashi wa, yo, watashi wa fideo desu. Fideo sería mi nombre, en este caso es mi apodo, Fideo desu. Y lo termino con tenego, con el desu, Fideo desu. Entonces estoy diciendo, yo soy Fideo. Ahora bien, siguiendo la lógica de lo que ya les había mostrado con el sore wa watashi no hon, ocurre que para decir watashi wa Fideo desu, en muchos casos, por no decir que tal vez en su mayoría o la totalidad, ocurre que es un poco redundante decir watashi wa Fideo desu. Porque ocurre que yo simplemente podría decir Fideo desu. Y en ese caso yo estoy diciendo, soy Fideo, y lo estoy diciendo de una manera mucho más mijikai, corta, acortada. Por lo tanto, justamente que sea más corto lo hace más fácil de entender, más rápido de comunicar y es todo mejor. Por lo tanto, entre watashi wa Fideo desu o watashi wa, no sé, Carlos o Carolina, el nombre que ustedes quieran, es preferible que digas Carolina desu o Karuro desu o Fideo desu. Todo con desu sería, en este caso, yo soy alguien. Ahora bien, si quisieras dirigirte a otra persona, ¿cómo le preguntarías su nombre? En ese caso también es muy importante saber cómo ocupar el wa. En ese caso podría ser tal vez de una manera un poco nada formal, si decir Anata no namae wa. Entonces estoy diciendo ¿cuál es tu nombre? Pero decir Anata ya sabemos que no es algo muy formal en el japonés. De hecho, decirlo es un poco disrespectful, o sea, es poco, ¿cómo se dice en español? Es poco formal, dejémoslo que es poco formal. El asunto es que para decir, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Tal vez de una manera mucho más formal, no sé si la manera más correcta, yo diría, no, o tal vez Sinano, decir simplemente, es decir, una forma más formal podría ser diciendo, sumimasen, o namae wa. Entonces estoy diciendo, disculpa,
cuál era tu nombre, pero tenemos que tener en consideración dos factores. El primero es que estoy diciendo sumimasen al inicio, por lo tanto me estoy disculpando, porque, bueno, tal vez preguntarle a una persona su nombre de una manera tan directa no le agrada a la mayoría. Y por otra parte, digo sumimasen onamae. Onamae estoy ocupando, por así decirlo, un poco de tenego, pero también de keigo, o no sé si keigo, pero tenego sin duda, porque le estoy añadiendo el o, que en este caso no es el o que estudiamos antes, que será de pertenencia. Este no, es totalmente distinto, porque este no ocupa el hiragana del o, sino que el o como letra, como consonante, no sé. Y dice o namae, entonces estoy diciendo namae, como ustedes saben, es nombre. Y le estoy añadiendo la o al inicio, entonces estoy diciendo tu nombre Augusto, tu Augusto nombre. Estoy siendo muy respetuoso. Entonces estoy diciendo onamae wa, y con el wa es una manera bastante común y bastante buena para terminar una frase, en este caso como en formato de pregunta. Tal vez ustedes me puedan decir, pero Fideo, podrías decir onamae wa nan desu ka, o algo por el estilo, ¿cierto? Pero eso suena horrible, porque si decimos nan desu ka es como que estás diciendo como qué es o cómo es. Está siendo muy directo, inclusive tratándolo, yo no sé si sea ese el caso, pero yo lo sentiría como que lo estás tratando como una cosa. Entonces es mucho mejor chodoi decir sumimasen, onamae wa. Entonces estás diciendo, discúlpame, ¿cuál es tu nombre? Y de esa manera ya puedes saber el nombre de las personas. Y por supuesto no podría faltar en este video, antes de finalizar, el enseñarles la primera palabra que yo aprendí a decir en japonés, que justamente ocupa la partícula wa. En este caso yo aprendí a decir, por ejemplo, cómo preguntar el precio de las cosas. En ese caso yo podría decir, por ejemplo, kamera wa ikura desu ka. Entonces estoy diciendo kamera significa cámara, kamera wa, ocupamos la partícula wa, que en este caso sería para decir el objeto, pero no como objeto, sino que como tópico, como en este caso sería objeto tópico, por así decirlo, por así colocarlo de alguna manera. Entonces, kamera wa ikura desu ka. Entonces estoy diciendo cuánto cuesta la cámara, y estoy ocupando en este caso la finalización del desu ka, que justamente era la finalización que yo les dije que sonaba horrible en el ejemplo anterior. En este caso suena perfecto, porque estás diciendo ¿cuánto vale eso? Bueno, esa cámara en particular. Entonces ocupamos la partícula wa de manera perfecta, correcta y muy bien utilizada. En conclusión, hoy día aprendimos tres partículas muy interesantes, siendo esta la partícula no, que indica pertenencia, como cuando queremos decir, por ejemplo, tsukue no ue ni o sore wa watashi no hon. En ese caso estamos ocupando la partícula no como pertenencia. Como así también la partícula o, que indica cosa, como por ejemplo kappu o sashiagete o shinso o sasageyo, que significa sigue tu corazón. En ese caso estamos ocupando la partícula o para indicar que estamos hablando de una cosa en particular, un objeto. Como así también la partícula wa, que nos puede ser muy útil para preguntar el nombre a las otras personas, como por ejemplo diciendo onamae wa, o preguntando también el valor de las cosas, en este caso de, no sé, una cámara, una mesa o lo que a ustedes se les pueda ocurrir, diciendo kamera wa ikura desu ka. En ese caso estamos ocupando la partícula wa. Sin nada más que añadir y esperando que le puedan dar al poderosísimo y sexy botón de like, comentar, suscribirse y todo lo que ustedes quieran, me despido. Mata kondo ne.